Noches, colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Vamos a ver en esta conferencia el tema de métodos en la administración de medicamentos. Bien, bien. En neonatología tenemos diferentes vías, diferentes medios por los cuales puede administrarse el medicamento en los niños. En ese caso, en el recién nacido. Mucho más en los niños recién nacidos a término o pretérmino. La elección de la vía del medicamento depende del tipo de medicamento que se le va a colocar, depende también de la posibilidad de recepción, es decir, de la posibilidad que el niño pueda tolerar la vía, ¿no? Puesto que no podemos, por ejemplo, administrar de manera un medicamento vía enteral a un niño que no puede deglutir o a un niño, por ejemplo, que tiene atresia esofágica, ¿no? Nos va a ser muy complicado poder colocar, por ejemplo, incluso una sonda nasogástrica, ¿no? La vía enteral es una de las vías de elección para colocar el medicamento por vía oral, ya sea por vía oral directamente, puede ser que el niño se permite en el niño la deglución, ¿no? La succión y deglución, por sonda nasogástrica o por vía yeyunal, ¿no? A eso tenemos que sumarle que tenemos que tener en cuenta que si es un niño pretérmino, muchas veces el cuerpo de enfermería pues, intenta darle al niño menor de 28 semanas, ¿no? Nos recuerden de que el periodo de succión y deglución, es decir, el reflejo de succión y deglución, se perfecciona a partir de las 28 semanas de edad gestacional. Y si a un niño menor de 28 semanas, por ejemplo, un niño de 25 o 24 semanas, se le va a dar por vía oral, pues estamos cometiendo un error porque podemos provocar que el niño se aspire, ¿no? Recuerden que el niño 24 semanas todavía no tiene perfeccionada, o 25 semanas todavía no tiene perfeccionada el reflejo de succión y deglución, y si le damos por vía oral, pues lo que vamos a hacer es que el niño se aspire, porque no va a deglutir, o quizás degluta, pero no, disculpen, no va a succionar, o no va a deglutir, o quizás succione, pero no degluta, ¿no? Bien, otra de las formas es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, que es una sonda de polietileno que se introduce ya sea por la cavidad nasal o también puede ser por sonda orogástrica, es decir, la vía va a ingresar, esta sonda de polietileno va a ingresar por la cavidad oral y se va a dirigir hacia el contenido del estómago, ¿no? Hacia el contenido estomacal. La sonda yeyunal pues es más prolongada y va a llegar hasta el yeyuno, ¿no? Ese es un ejemplo de una sonda nasogástrica, ¿no? Se introduce la sonda a nivel en este caso a nivel de la cavidad nasal y llega hacia la cavidad digestiva, ¿no? Hasta el estómago. ¿Ven? Recuerden de que la medición exacta es desde si vamos a, por ejemplo, a realizar la medida de nuestra zona nasogástrica, es desde la cavidad nasal, ¿no? Del orificio nasal hacia el pabellón auricular y luego hasta nuestra apéndice sifoides, ¿no? Igual si es en la cavidad oral, desde la comisura del labio al apéndice de la oreja y luego a la apéndice sifoides, ¿no? Al pabellón auricular y luego al apéndice sifoides. Se debe tener en cuenta que hay que triturar los comprimidos. Muchas veces se nos deja prescrito que el tratamiento sea pues, por una cápsula o una pastilla que tenemos que nosotros triturar para poder diluir con agua, ¿no? Ya sea agua hervida, ¿no? o agua destilada. Normalmente agua hervida que es la que le damos a los niños o junto con la leche. Tenemos que saber triturar muy bien los comprimidos porque luego de diluirlo a veces se precipita y esa precipitación cae y el medicamento se le da en menor dosis por no saber triturar bien esos comprimidos. Hay que diluir sin agua estéril, ¿no? Si se utiliza agua estéril mucho depende de la protocolización de la administración de medicamentos en el servicio y las medicaciones líquidas pueden mezclarse con leche materna o leche artificial. No hay ningún problema en combinar las pastillas o el jarabe que se le dé al niño
que va a ser introducido por la cavidad oral, ¿no? Ya sea por sonda nasogástrica, orogástrica o directamente yeyunal. Si el paciente tiene una sonda nasogástrica, una gastrostomía o una sonda yeyunal, se debe administrar una pequeña porción de leche al inicio de goteo. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando nosotros vamos a realizar el procedimiento de administración de medicamentos por la vía enteral, pues debemos de siempre suponer de que el medicamento anterior colocado, en el anterior horario, se puede permanecer en la cavidad, ¿no? En la cavidad gástrica, por eso tenemos que hacer para ver si es que el niño todavía tiene residuo estomacal o residuo gástrico. Si lo tuviera, pues hay que retirar el residuo gástrico y después introducir el nuevo medicamento. Y si no tuviera, de todas maneras tenemos que comprobar de manera muy delicada, saber si no hay o no residuo para comprobar que la sonda no está obstruida, ¿no? Y poder administrar una pequeña porción de leche para poder lubricar esa zona en donde se va a colocar el medicamento. En ese caso estamos hablando si el niño tiene una sonda nasogástrica, una gastrostomía o una sonda yeyunal, ¿no? Y si el niño recibe alimentación bioral, es decir, si el niño pasa las 28 semanas de edad gestacional y el niño sí recibe y sí tolera vía oral, pues hay que administrar leche en un vasito, ¿no? Para el recién nacido y un biberón para niños pequeños, ¿no? O sea, pequeños para la edad gestacional y prematuros. ¿Eso por qué? Porque es muy importante que los niños que ya son más grandecitos y que pueden succionar, pues hay que alimentarlos con vasitos, ¿no? Porque se nos hace mucho más fácil que el niño succione, ¿no? Y si no, pues con el biberón, ¿no? Pero en los niños pequeños para la edad gestacional y niños prematuros sí tenemos que tener cierta precaución para darle la alimentación o para la administración de medicamentos vía oral, ¿no? Porque estos niños sí tienden a provocar reflujo, o sea, se le puede provocar reflujo, o quizá el niño no pueda deglutir, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Podemos tener una aspiración. La vía rectal. La vía rectal es utilizada para la colocación de supositorios, ¿no? Ya sea para estimular la evacuación, como por ejemplo supositorios de glicerina, ya sea también supositorios terapéuticos, ¿no? Es decir, antitérmicos o antipiréticos, analgésicos y sedantes. Hay que recordar que se debe adaptar el tamaño del supositorio, ¿no? Un supositorio es pues, por ejemplo, en este caso si son supositorios de glicerina, pues hay que adaptar el supositorio, porque el supositorio es grande, hay que cortarlo para evitar dañar la mucosa rectal, ¿no? La mucosa anal del niño, y se debe lubricar el supositorio, pues, ¿no? Definitivamente, porque así no provocamos dolor y en vez de mejorar la situación, vamos a empeorar el bienestar del niño, ¿no? En este caso, por ejemplo, ese es un ejemplo de la administración de enema, ¿no? Por supositorio, por vía anal, disculpe. Bien, la vía intramuscular es otra de las otras vías, de las otras formas para administrar medicamento en niños. Se recomienda que la inyección sea en el músculo vasto lateral de la cadera, ¿no? Recuerden que hay músculo medio, vasto interno, vasto medial y vasto lateral, ¿no? El vasto lateral, en el tercio medio del vasto lateral, pues vamos a encontrar la ubicación exacta para colocar el medicamento vía intramuscular. Bien, recordar también de que la aguja se introduce en ángulo recto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos administrando el medicamento vía intramuscular y el medicamento en los niños debe de llegar hasta la capa muscular, ¿no? Otra de las consideraciones es de que muchas veces nos equivocamos en la aguja, ¿no? Recordemos de que no vamos a colocar en la aguja número 22, ¿no? O a veces colocamos en la aguja número 20, disculpe, la de color verde. La de color verde no debe utilizarse en los niños para poder manejar intramuscular, si no podemos llegar incluso hasta hueso y vamos a provocar daño en el niño. La aguja normalmente debe ser número 22 y cuando es aguja número 22 debemos colocar de a 90 grados y colocar pues de manera, ¿no? sin miedo, colocar al niño para favorecer la absorción, ¿no? Habíamos hablado en las anteriores conferencias sobre las vías de absorción, ¿no? Cómo es que la distribución del medicamento de una concentración a otra, ¿no? Del espacio intersticial hacia el espacio intravascular, pues va a variar por la dispersión del fármaco, ¿no? Si el fármaco no está tan concentrado en la zona intersticial, pues no va a entrar o no se va a reabsorber hacia la zona intravascular, ¿no?
Recuerden que no hay que masajear la zona de inyección, sino hay que ejercer una leve presión en el área. No hay que masajearla porque lo ideal es de que la concentración por distribución en esa zona de donde hemos colocado la inyección tenga que pasar por difusión hacia la circulación, ¿no? Por la absorción. Y si nosotros hacemos un masaje, lo que vamos a provocar, además del dolor, pues es la disminución de la concentración del fármaco para la distribución homogénea, ¿no? Recuerden también que el volumen administrado varía según el tamaño del paciente. En niños pequeños, en niños menores de 100 gramos, ¿no?, de volumen total, en el área de aplicación no se deben exceder los 0.25 mililitros de líquido a administrarse, ¿no? Es decir, en niños pequeños, en niños con piernas muy pequeñas, con un total de menos de 1000 gramos de volumen en el área de aplicación, es decir, en la pierna, pues no vamos a pasar de 0.25 mililitros para administrar, ¿no? Porque lo que podemos es provocar un flemón y provocar daños como la necrosis. En niños mayores de 1000 gramos, este contenido total no debe exceder los 0.5. Es decir, en general, el volumen total a administrar por vía intramuscular nunca pasa de los 0.5 mililitros, ¿no? Hasta el año que se puede colocar incluso ya 0.1. ¿no? Ya no se le coloca en la piernita, ¿no?, en el músculo vastolateral, sino se le coloca en el deltoides, pasado el año. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver en el músculo vasto, ¿no?, músculo vasto lateral, tercio medio, ¿no? Y esa es una de las formas de colocación, ¿no? Bien, la vía subcutánea, ¿no?, se recomienda evitar esas sustancias irritantes en la vía subcutánea, ¿no?, es decir, la vía de colocación en el área, en la capa subcutánea, ¿no?, de la piel. No hay que usar sustancias irritantes porque definitivamente si vamos a colocar en la capa subcutánea, lo que vamos a provocar es irritación y dolor. La solución inyectada debe ser isotónica, ¿no?, para la mayor absorción, ¿no? El volumen máximo no debe ser mayor de 0.1 mililitros, ¿no?, porque si no se provoca flemones y no se va a absorber rápido. Y la aguja debe introducirse en un ángulo de 45 grados con respecto a la piel. Aquí también podemos utilizar, por ejemplo, una vía de calibre 22, ¿no? Disculpen, una aguja de calibre 22, es decir, las agujitas azules, de otra manera que nos permita, pues, utilizar el ángulo correcto, ¿no? A veces lo colocamos con la aguja amarilla, que es la aguja 24, ¿no? O a veces lo colocamos con la agujita marrón, que es la 26, y pues la le colocamos en 45, lo que estamos haciendo es un error, ¿no? Y no estamos llegando a la capa subcutánea, ¿no? No estamos llegando a la capa epidérmica, subdérmica, y eso no nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí está colocando por bien 90 grados, ¿no? Y esto no es subcutáneo, ¿no? Bien, y finalmente la vía intravenosa se puede administrar de forma rápida, de forma determinada, en un determinado periodo o intermitente, ¿no? De forma rápida quiere decir en bolo, ¿no? Vamos a colocar por vía intravenosa, por ejemplo, una fusión continua, rápida, ¿no?, o directamente intravenosa a través de la jeringa, ¿no?, en un determinado periodo, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a colocar una infusión de, por ejemplo, un antibiótico en 2 o 3 horas, ¿no?, ya sea por nuestra máquina, nuestra bomba de infusión, que va a permitir un control exacto de la cantidad de líquidos por un periodo determinado, ¿no?, o de manera intermitente, pues también controlando la cantidad de líquido a administrar en 24 horas, ¿no? Y vamos a utilizar para la vía intravenosa diferentes vías periféricas, ¿no? En este caso vamos a utilizar en los brazos la vena basílica, la vena cefálica, la cubital mediana, ¿no?, y la vena mediana antebraquial. Si queremos ver anatómicamente, pues vamos a ver aquí, vamos a ver la basílica, ¿no? En los niños vamos a ver la basílica. Tenemos que escoger siempre las venas del antebrazo, ¿no? Tenemos la vena del antebrazo, la basílica, la cefálica, ¿no?, la cubital mediana, ¿no?, o la vena antebraquial mediana, ¿no?, o mediana antebraquial. Y en las manos vamos a ver las venas metacarpianas dorsales, ¿no? Vamos a ver en las manos, en la cara dorsal de las manos, vamos a ver aquí las venas metacarpianas dorsales, que vamos a ver aquí el arco dorsal o las venas metacarpianas dorsales que se encuentran entre los metacarpos, ¿no?, que son más profundas, que son muy pequeñas, a veces de difícil acceso, y por eso normalmente se elige el arco dorsal, ¿no?, que ya sea
por la cefálica accesoria, ¿no? O las propias venas cefálica o la vena basílica, ¿no? En los pies y en las piernas vamos a encontrar las venas safena interna y externa o corta y larga, el arco dorsal venoso y la vena marginal mediana, ¿no? En este caso, si queremos ubicarnos en los pies, vamos a dibujar nuestro, ¿no? Bien, la vena safena externa, también conocida como vena safena pequeña o corta, y la gran vena safena o vena safena grande, larga, o también conocida como vena safena interna, ¿no? El arco dorsal del pie, ¿no? Vamos a encontrar a las venas metatarsianas del tarso, ¿no? Venas del tarso, o también a la vena anterior tibial. Y cualquiera de esas venas podemos escoger en el niño. Y en la cabeza, ¿no? Vamos a encontrar la vena temporal superficial y la vena posterior auricular, ¿no? En este caso, si nos queremos dirigir hacia la cabeza, pues vamos a encontrar la vena temporal superficial, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso la cigomática orbital, ¿no? O en la temporal vamos a encontrar la vena temporal superficial, ¿no? O la vena auricular posterior. ¿Bien? Bien, entonces, colegas, espero que les haya gustado esta conferencia. Se despide el licenciado Yoshua Barbosa. Espero que cualquier duda, correo electrónico, por favor. Y muchísimas gracias. Dios los bendiga.